René, una mujer afroamericana de 22 años con piel morena suave y rizos naturales vibrantes, trabajaba incansablemente en Bloomfield, un restaurante de alta gama en Manhattan. Su cálida sonrisa y amabilidad genuina la convirtieron en una favorita entre los clientes incluso durante sus turnos más ocupados. Una noche, un hombre de unos 40 años entró al restaurante. Su nombre era Daniel Whitmore, un magnate inmobiliario multimillonario, conocido por su aguda perspicacia para los negocios. Era alto y de hombros anchos con cabello canoso que complementaba sus penetrantes ojos verdes, aunque esos ojos tenían una tristeza que opacaba su brillo. Vestía impecablemente con un traje azul marino a medida. Daniel exudaba riqueza y poder, pero algo en su comportamiento sugería que estaba agobiado por una carga invisible. Se sentó solo en un rincón tranquilo del restaurante evitando el contacto con otros clientes. René se acercó a su mesa con su actitud alegre habitual, equilibrando una bandeja de panecillos recién horneados. Buenas noches, señor, saludó con su voz suave pero acogedora. ¿Está listo para ordenar o desea unos minutos más? Daniel levantó la vista brevemente, sorprendido por la calidez en su tono, todavía no respondió secamente, y luego volvió su mirada al menú. René dudó por un momento sintiendo la pesadez en su presencia. No hay prisa, dijo su voz ligera, pero si puedo hacer una sugerencia, la sopa de calabaza es perfecta en una noche como esta, es cálida y reconfortante como un abrazo en un tazón. Una leve sonrisa tiró de los labios de Daniel, la primera señal de emoción que había mostrado desde que entró al restaurante. La tendré entonces, dijo. Su tono se suavizó. Durante las siguientes semanas Daniel se convirtió en un cliente habitual de Bloomfield, siempre solicitando la misma mesa tranquila, y eventualmente el servicio de René en First. Sus intercambios fueron corteses pero breves. René notó que rara vez interactuaba con alguien, a menudo retirándose a sus pensamientos. Una noche, mientras decía su tazón habitual de sopa de calabaza en la mesa, se arriesgó, o con acento agudo, ¿sabes que estás aquí casi tanto como yo?, dijo con una sonrisa juguetona. ¿Debería preocuparme? Vas tras mi trabajo. Daniel se rió entre dientes al sonido genuino que lo sorprendió incluso a él. Dudo que sea tan bueno en eso como tú, respondió, sus ojos verdes encontrándose con los de ella por primera vez, tiempo con un toque de calidez. Alentado por su respuesta, René se inclina un poco más cerca. Así que, ¿qué te trae de vuelta aquí tan a menudo? ¿Es la sopa o simplemente disfrutas del ambiente?, preguntó, su tono ligero pero curioso. Daniel vaciló, su mirada se desvió hacia la vela parpadeante en la mesa. Perdí a mi esposa hace 3 años, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Desde entonces lugares como este, lugares tranquilos, me ayudaron a pensar. El corazón de René dolió por la vulnerabilidad en sus palabras. Lo siento mucho por tu pérdida, dijo suavemente. El dolor es pesado, no es como llevar una maleta que no puedes dejar. Daniel levantó la vista sorprendido por su comprensión. Exactamente, dijo, su voz teñida de sorpresa y gratitud. Ese momento marcó el comienzo de algo inesperado entre ellos. A medida que pasaban las semanas, sus conversaciones se hicieron más profundas. René compartió sus sueños de convertirse en escritora y la lucha que enfrentó creciendo en un vecindario difícil, haciendo malabarismos con la universidad y 2 trabajos para llegar a fin de mes. Daniel, a su vez, se sincera sobre su vida con Sara, el amor que habían compartido y el vacío o la muerte había dejado atrás. Una tarde lluviosa, después de que el restaurante se había vaciado, Daniel sorprendió a René al pedirle que se sentara. Me has estado sirviendo durante semanas, dijo con una pequeña sonrisa. Es justo, le devuelvo el favor con una conversación. René se rió, pero aceptó, deslizándose en el asiento frente a él. La lluvia afuera creó un fondo acogedor mientras hablaban durante horas. Daniel confesó su miedo de seguir adelante, de dejar ir su dolor porque se sentía como perder a Sara de nuevo. René escuchó atentamente, su empatía brillaba. No creo que dejar ir signifique olvidar, dijo suavemente, solo significa hacer espacio para algo nuevo. Daniel asintió, sus palabras resonaron profundamente a medida que su vínculo se fortalecía. Daniel comenzó a invitar a René a compartir momentos fuera del restaurante, la llevó a una gala benéfica donde ella dudó al principio, sintiéndose fuera de lugar entre los asistentes adinerados, pero Daniel la tranquilizó diciéndole que pertenece a cualquier lugar que elija estar en la gala. René sorprendió a la habitación con su elegancia natural y cálida personalidad. Por primera vez en años, Daniel se sintió verdaderamente vivo. Su corazón se alegró al verla interactuar con los invitados. Esa noche se dio cuenta de que se estaba enamorando. Su relación floreció, pero no sin desafíos. Los medios criticaron su diferencia de edad en el pasado de René, pintándola como alguien que buscaba riqueza. Amigos y colegas cuestionaron las intenciones de Daniel, mientras René enfrentaba el escepticismo de su propia comunidad, pero se mantuvieron firmes. Su amor se hacía más fuerte con cada obstáculo. Daniel alentó a René a perseguir su sueño de publicar un libro, mientras ella lo ayudaba a reconectarse con sus pasiones, incluyendo tocar el piano y apoyar causas filantrópicas. Un año después de su primer encuentro, Daniel le propuso matrimonio a René en Central Park. Las vibrantes hojas de otoño creando un telón de fondo impresionante. René dijo arrodillándose ante ella, su voz firme pero llena de emoción, has devuelto la luz a mi vida. ¿Quieres casarte conmigo?
Las lágrimas corrieron por su rostro mientras asentía y susurró su voz temblando de alegría. Su boda fue una celebración del amor que trascendió fronteras, a la que asistieron amigos, familia, y aquellos cuyas vidas habían tocado juntos construyeron una vida llena de risa. Propósito, y el apoyo inquebrantable entre ellos. La escritura de René inspiró a innumerables lectores mientras Daniel usaba su riqueza para transformar comunidades desfavorecidas. Su hogar se convirtió en un remanso de alegría. Su amor atestiguaba el poder curativo de la conexión y la belleza de las segundas oportunidades. Después de su boda, la vida para René y Daniel no se transformó en un cuento de hadas de la noche a la mañana, pero se convirtió en un hermoso viaje de descubrimiento y crecimiento. Los meses iniciales como pareja casada estuvieron llenos de momentos de aprendizaje, ajuste y comprensión de los matices de los mundos del otro. Para Daniel, despertar con la energía vibrante de René y su optimismo inquebrantable se sintió como el amanecer de un nuevo capítulo, cuando no se había dado cuenta de que necesitaba desesperadamente. A menudo se encontraba maravillándose de la simplicidad con la que ella abordaba la vida, encontrando alegría en pequeñas cosas, una nueva receta que probaría en la cocina, la forma en que bailaba alrededor de la sala de estar con sus canciones favoritas, o su hábito de detenerse para admirar los colores cambiantes del atardecer desde el balcón de su penthouse. Para René, el mundo de Daniel fue una revelación. Había crecido en un apartamento modesto donde cada dólar se estiraba para cubrir las necesidades básicas. La opulencia de su estilo de vida era un marcado contraste con sus humildes comienzos, pero lo que realmente le impactó fue la naturaleza realista de Daniel. A pesar de su riqueza, tenía una humildad discreta, no hacía alarde de su éxito, ni dejaba que lo definiera. De hecho, fue su vulnerabilidad, su voluntad de dejarle ver las grietas en su armadura, lo que la hizo enamorarse más profundamente. Admiraba su impulso implacable, pero también se encargó de recordarle que redujera el ritmo para saborear el presente en lugar de perseguir constantemente el futuro. Sus días estaban llenos de conversaciones significativas, risas y una conexión innegable que continuó profundizándose, pero como con todas las relaciones, surgieron desafíos. Su diferencia de edad era a menudo un tema de discusión entre los forasteros, y los rumores sobre su unión no se habían desvanecido por completo. Los tabloides ocasionalmente imprimían historias cuestionando los motivos de René, pintándola como una cazafortunas a pesar de sus logros. Una vez se topó con un artículo que decía el amor o la ambición multimillonaria de la joven camarera Mary. La palabra dolió, no porque dudara de sus intenciones, sino porque se sentía como su amor, porque Daniel estaba siendo reducido a una transacción. Daniel, notando su malestar, inmediatamente tomó su mano. No le debes a nadie una explicación, René, dijo firmemente. La gente que importa sabe la verdad, y yo sé la verdad. Eso es todo lo que cuenta. Aún así, no eran solo opiniones externas las que los ponían a prueba. Sus vidas eran muy diferentes en experiencia y expectativa. René, ferozmente independiente, luchó a veces con aceptar los privilegios que venían con ser la esposa de Daniel. Había pasado su vida ganándose cada paso adelante, y aunque apreciaba la generosidad de Daniel, era inflexible en mantener su sentido de sí misma. No quiero perder a quien estoy en todo esto, admitió una noche mientras estaban sentados junto a la chimenea con la cabeza apoyada en su hombro. Te amo, Daniel, pero también necesito sentir que estoy construyendo mi propio camino. Daniel asintió, entendiendo completamente que esa es una de las razones por las que estoy enamorado de ti, René. Tu independencia, tu empuje, no quiero que pierdas eso. Tampoco siempre estaré aquí para apoyarte, pero nunca me interpondré en tu camino hacia ese fin. René se lanzó a su escritura con renovado vigor. Su primer libro, una colección de cuentos inspirados en las vidas que había conocido en el restaurante, fue recibido con aclamación crítica. La autenticidad de su voz, la emoción cruda en sus pros resonó con lectores de todo el país. De la noche a la mañana, pasó de ser la esposa de Daniel Whitmore a René Whitmore, la brillante nueva autora. Daniel no podría haber estado más orgulloso. A menudo asistía a sus firmas de libros de pie en silencio en el fondo, mirando a sus fans ansioso. Se acercaba a ella con copias de su libro en sus manos. Mientras tanto, René alentaba a Daniel a reavivar sus propias pasiones. Aunque su imperio inmobiliario seguía a prosperar, ella sabía que había más en él que negocios y reuniones de directorio. Por insistencia de ella, él desempolvó el viejo piano que había permanecido intacto en su estudio durante años. Al principio dudaba, sus dedos tropezaban con las teclas mientras tocaba las melodías que una vez se sabía de memoria, pero con el estímulo de René lentamente redescubrió su amor por la música. Ella a menudo se sentaba a su lado durante estas sesiones improvisadas, escuchando atentamente, mientras él tocaba, su cabeza apoyada en su hombro. Su pasión compartida por retribuir también se convirtió en una piedra angular de su relación. Daniel, inspirado por las historias de resiliencia de René, comenzó a financiar proyectos de vivienda en barrios desfavorecidos, asegurando que otros tuvieran la estabilidad que él había dado por sentado la mayor parte de su vida. René, mientras tanto, comenzó a organizar talleres para aspirantes a escritores de comunidades subrepresentadas, compartiendo su viaje y alentándolos a encontrar sus voces. Juntos, se convirtieron en una potencia de cambio positivo, usando sus recursos e influencia para dejar un impacto significativo en el mundo. Pero no todo era trabajo y nada de diversión. Los dos encontraron alegría en los momentos de tranquilidad, cocinando la cena juntos, dando largos
Paseos por Central Park o viendo series antiguas en las tardes de domingo perezosas. Su ritual favorito se convirtió en sus escapadas de fin de semana a una pequeña cabaña en el norte del estado, lejos del ruido y las distracciones de la ciudad. Encontraron consuelo en la compañía del otro. Daniel pescaba en el lago mientras René se acurrucaba en el porche con un cuaderno escribiendo nuevas ideas para su próximo libro por las noches. Se sentaban junto al fuego a beber vino y hablaban de todo y de nada. A medida que pasaban los años, su vínculo solo se fortalecía. Aprendieron a navegar por sus diferencias con paciencia y comprensión, apoyándose el uno en el otro durante los inevitables altibajos de la vida. Su amor no era perfecto. Era desordenado, complicado y a veces desafiante, pero era real. Se basaba en la confianza, el respeto y un profundo aprecio por los caminos únicos que los habían unido. Daniel a menudo bromeaba diciendo que René lo había salvado, pero ella siempre respondía con un no. Nos salvamos el uno al otro y, en muchos sentidos, era cierto que juntos habían encontrado una manera de sanar, de crecer y de crear una vida más rica, más plena y más significativa de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado por su cuenta. A medida que pasaban los años, la vida en conjunto de René y Daniel se convirtió en un tapiz tejido con amor, crecimiento y sueños compartidos. Su hogar en Manhattan, aunque lujoso, se sentía todo menos frío o distante. René había traído calidez y vida a cada rincón de su espacio, llenándolo con plantas que cuidaba con amor, fotos enmarcadas de sus viajes y pilas de libros que coleccionaba de tiendas locales. Era un hogar que reflejaba su viaje juntos, uno que combinaba su espíritu vibrante con la tranquila sofisticación de él. Daniel, que había pasado años usando su riqueza para construir propiedades y acumular activos, comenzó a ver el verdadero valor de una vida bien vivida. No eran los rascacielos que llevaban su nombre ni las salas de juntas llenas de ejecutivos de alto poder. Eso importaba más que nada, era la tranquila velada que pasaban con René, las risas que compartían por una nueva receta que había salido mal o la simple alegría de tomar su mano durante un paseo por Central Park. Para un hombre que una vez había sido consumido por la ambición, René le había enseñado la belleza de estar presente. Sus fines de semana en la cabaña del norte del estado se volvieron más frecuentes, un refugio del ritmo implacable de la vida de la ciudad. Una fresca mañana de otoño, Daniel estaba junto al lago, con una caña de pescar en la mano, mientras René se sentaba en el muelle, envuelta en un acogedor suéter, tomando notas para su segundo libro. El aire era fresco y estaba lleno del aroma terroso de las hojas caídas. Daniel se volvió hacia ella y sonrió al verla garabateando furiosamente en su cuaderno. ¿Sobre qué estás escribiendo esta vez?, gritó René. Levantó la vista, sus ojos brillaban de emoción. Es una historia sobre encontrar el amor cuando menos lo esperas, dijo con una sonrisa. Me suena familiar. Daniel se rió entre dientes, dejó su caña y caminó para sentarse a su lado. Yo diría que tienes una musa. Bastante genial, bromeó inclinándose para besarle la frente. El segundo libro de René era una continuación de los temas que había explorado en su primera Esperanza, Resiliencia, y las conexiones que nos dan forma profundiza en las complejidades de las relaciones, inspiradas no solo por su propia vida, sino por la historia que había escuchado de las personas que conoció. El libro se convirtió en un éxito de ventas instantáneo, consolidando su reputación como escritora que podía tocar corazones e inspirar cambios en cada lanzamiento de libro y evento. Daniel fue su mayor animador, de pie orgullosamente en la audiencia mientras hablaba sobre su viaje. Mientras tanto, Daniel había comenzado a encontrar su propio sentido de realización fuera de su imperio empresarial. Con el estímulo de René, expandió sus esfuerzos filantrópicos enfocándose en crear viviendas asequibles y oportunidades educativas para comunidades marginadas. A menudo acompañaba a René a sus talleres, donde asesoraba a jóvenes escritores, compartiendo su sabiduría y alentándolos a soñar en grande. Juntos se convirtieron en una fuerza para el bien. Su amor no solo enriqueció sus propias vidas, sino que también hizo una diferencia tangible en el mundo. Un proyecto particularmente memorable fue la renovación de un centro comunitario en el antiguo vecindario de René. El edificio, una vez deteriorado y abandonado, se transformó en un centro vibrante para la educación artística y la tutoría. En la gran inauguración, René se paró en el escenario, su voz firme pero emotiva mientras se dirigía a la multitud. Este lugar es más que solo ladrillos y cemento, dijo, que es un testimonio de lo que puede suceder cuando creemos el uno en el otro e invertimos en nuestras comunidades. Aquí es donde se nutren los sueños, donde se cambian las vidas. Daniel estaba a su lado, su mano descansaba suavemente sobre su espalda. Su orgullo por ella era evidente para todos los presentes. Su asociación era un equilibrio de contrastes. La ardiente pasión de René complementaba la calma constante de Daniel. Cuando surgían desafíos, como inevitablemente sucedían, los enfrentaban juntos, sacando fuerza de su vínculo. La determinación inquebrantable de René empujó a Daniel a aceptar los cambios a los que una vez se resistió, mientras que la experiencia y la sabiduría de
Daniel le proporcionaron a René una base sobre la cual construir, pero sus vidas no estuvieron exentas de hitos personales que profundizaron su conexión. Una noche de invierno, cuando la nieve cubría la ciudad, René y Daniel estaban sentados junto a la chimenea en su casa de Manhattan. René había estado más callada de lo habitual, sus dedos trazando el borde de su taza de chocolate caliente. Daniel notó su expresión contemplativa y gentilmente le preguntó qué tenía en mente. René dudó por un momento y luego Daniel lo miró con los ojos brillantes de emoción. He estado pensando en formar una familia, dijo suavemente. La respiración de Daniel fue una mezcla de sorpresa y alegría que lo invadió. ¿Te refieres a nosotros?, preguntó con su voz teñida de incredulidad. René asintió con la cabeza con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Sí, nosotros. Creo que estamos listos. El viaje a la paternidad no estuvo exento de giros y vueltas, pero se convirtió en una aventura compartida que los acercó aún más cuando su hija Grace nació en una brillante mañana de primavera. Daniel la sostuvo en sus brazos abrumado por un amor que no sabía que fuera posible. René, exhausta pero radiante, lo miró y susurró, «Ella es perfecta, ¿no?». Daniel asintió con la cabeza con lágrimas corriendo por su rostro al igual que su madre, dijo Grace se convirtió en el centro de su mundo. Una hermosa mezcla de la vivacidad de René y la fortaleza tranquila de Daniel vertieron su amor y energía en criarla decididos a darle lo mejor de ambos mundos. Grace creció rodeada de libros, música y el ejemplo de dos padres que habían construido una vida arraigada en el amor, el respeto y un compromiso compartido para hacer del mundo un lugar mejor. A medida que pasaban los años, René y Daniel a menudo reflexionaban sobre lo lejos que habían llegado. Su amor había resistido tormentas, desafiado expectativas, y se había vuelto más fuerte con cada día que pasaba sentados juntos en el porche de su cabaña una tarde de verano viendo a Grace perseguir luciérnagas en el jardín. Daniel se volvió hacia René y dijo: «Sabes que conocerte cambió todo para mí, no solo me devolviste la vida, hiciste que valiera la pena vivir». René sonrió apoyando su cabeza en su hombro y me mostraste que el amor no se trata solo de encontrar a alguien con quien compartir tu vida, se trata de construir una vida juntos, un momento a la vez. Su historia fue una de resiliencia curativa y la belleza de encontrar el amor cuando menos lo esperas. No era perfecto, pero era de ellos y era más que suficiente. Juntos habían creado un legado de amor que perduraría por generaciones, un testimonio del poder de la conexión y la magia de las segundas oportunidades a medida que pasan los años. Las vidas de René y Daniel se convirtieron en una encarnación viviente de los valores que apreciaban, el amor, la resiliencia y la importancia de retribuir. Su hija Grace creció rodeada de ejemplos de bondad y propósito desde una edad temprana. Exhibió una curiosidad y compasión que reflejaba a sus padres, ya sea acompañando a René a sus talleres para jóvenes escritores o caminando junto a Daniel en eventos benéficos. Grace parecía comprender el impacto que su familia estaba teniendo en el mundo. La carrera de escritora de René se elevó a nuevas alturas a medida que publicaba más libros, cada uno más profundo y sincero. En el último, sus historias, a menudo arraigadas en temas de amor, pérdida y redención, resonaron profundamente con sus lectores a pesar de su creciente fama. René se mantuvo firme y a menudo se recordaba a sí misma y a su familia los humildes comienzos que habían dado forma a su perspectiva. Decía que no se trata de lo lejos que hemos llegado, sino de cuántas personas han contribuido a su crecimiento. Hemos traído con nosotros a Daniel II, continuó evolucionando. Sus iniciativas filantrópicas crecieron hasta convertirse en una fundación global centrada en programas educativos de vivienda asequible y desarrollo comunitario. A menudo le dio crédito a René por inspirarlo a canalizar su riqueza en causas que realmente importaban. Juntos viajaron a comunidades de todo el mundo y presenciaron de primera mano el impacto de sus esfuerzos. Daniel, que una vez se había definido por su imperio empresarial, ahora encontró satisfacción al ver vidas transformadas por las oportunidades que ayudó a crear. Su matrimonio, aunque fuerte, no estuvo exento de desafíos. Equilibrar sus carreras, ser padres y su relación requirió esfuerzo y comunicación constante. Hubo momentos de desacuerdo, momentos en que sus ocupadas agendas amenazaron con separarlos, pero siempre encontraron el camino de regreso el uno al otro. Prometemos construir esta vida juntos. René solía decir durante los tiempos difíciles, su voz firme y llena de convicción, y no importa qué, eso es lo que seguiremos haciendo. Un período particularmente desafiante llegó cuando Grace, ahora una adolescente, comenzó a luchar con su propia identidad al crecer como la hija birracial de padres de orígenes muy diferentes. A veces luchaba por reconciliar los dos mundos a los que pertenecía. René y Daniel abordaron estos momentos con paciencia y apertura, compartiendo sus propias experiencias y recordándole a Grace que su singularidad era su fortaleza.
René, en particular, a menudo compartía historias de su propia infancia que mostraban a Grace que enfrentar los desafíos con resiliencia y Grace era la mejor manera de avanzar a pesar de las complejidades de sus vidas. La familia encontró alegría en los pequeños momentos cotidianos. Las noches de cine de los viernes se convirtieron en una tradición preciada con los tres amontonados en el sofá riendo y debatiendo sobre los sabores de las palomitas de maíz. Las vacaciones de verano se pasaron en su cabaña en Upstate, donde Grace nadaba en el lago mientras René y Daniel se sentaban en el porche recordando lo lejos que habían llegado. Sus vidas estaban llenas de amor, risas y un profundo sentido de gratitud por el viaje que habían compartido mientras Grace se preparaba para irse a la universidad. Daniel y René se encontraron reflexionando sobre la vida que habían construido la noche anterior a la partida de Grace. Los tres se reunieron en la sala de estar. Daniel levantó un vaso de sidra espumosa, su voz cargada de emoción hacia Grace, comenzó, sus ojos brillaban. Eres la mejor parte de los dos, donde sea que la vida te lleve, recuerda que nunca estás solo, siempre estamos contigo, agregó René, su voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos, y nunca olvides liderar con amabilidad, Grace, es lo único que siempre te distinguirá. Después de que Grace se fue, su hogar se sintió más tranquilo, pero René y Daniel abrazaron este nuevo capítulo con el mismo espíritu con el que habían abordado cada etapa de sus vidas. Pasaron más tiempo viajando, reconectándose con viejos amigos y sumergiéndose más profundamente en sus pasiones. René comenzó a asesorar a jóvenes escritores uno a uno, encontrando inmensos. Daniel, mientras tanto, comenzó a desempeñar un papel más activo en su fundación, visitando personalmente proyectos y forjando conexiones con las comunidades a las que servían. Su amor, que ahora tiene décadas, se mantuvo vibrante e inquebrantable en su 20º aniversario de bodas. Daniel sorprendió a René con un viaje a un lugar que siempre había soñado visitar. Pasaron días deambulando por calles adoquinadas, probando vinos locales y sentados junto al Mediterráneo, reflexionando sobre la increíble vida que habían construido juntos. Una tarde, mientras miraban la puesta de sol sobre la costa de Amalfi, Daniel tomó la mano de René y dijo: si alguien me hubiera dicho hace años que entrar en ese restaurante me dejaría aquí, no lo habría creído. No acabas de cambiar mi vida, René, me diste una razón para vivirla. René sonrió con los ojos brillantes de lágrimas y me mostraste que el amor vale la pena el riesgo sin importar lo aterrador que se sienta al principio. En sus últimos años, René y Daniel se hicieron conocidos no solo por sus logros individuales, sino por la asociación que había inspirado a tantos. Su historia, una vez que el tema de los chismes y la especulación se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia, hablaron en conferencias compartiendo su viaje y animando a otros a abrazar el amor sin importar las probabilidades. René a menudo terminaba estas charlas con un mensaje simple, pero poderoso: el amor no borra el dolor del pasado, pero nos da el coraje para construir un futuro mejor, y eso es lo que Daniel y yo hicimos un día a la vez mientras sus vidas continuaban. René y Daniel siguieron siendo un testimonio del poder transformador de la conexión. Juntos habían convertido su dolor en propósito, sus diferencias en fortaleza, y su amor en un legado que perduraría mucho después de ellos. Su historia no fue solo una de sanación y esperanza, fue un recordatorio de que los caminos más inesperados pueden conducir a los destinos más extraordinarios. En el ocaso de sus vidas, René y Daniel descubrieron que su amor había envejecido como un buen vino, volviéndose más rico y profundo con cada año que pasaba. El mundo que los rodeaba cambiaba. Grace se graduó de la universidad, comenzó su carrera en justicia social y finalmente se casó con una pareja que compartía su pasión por marcar la diferencia. Ver a su hija construir una vida propia le trajo a René y Daniel una sensación de realización que no habían anticipado. Grace a menudo decía que sus padres eran su mayor papel, modelos que le mostraban lo que significaba amar ferozmente, vivir auténticamente y dar desinteresadamente. La carrera de escritora de René, que ahora abarca décadas, la había consolidado como una de las autoras más celebradas de su generación. Sus libros, a menudo infundidos con temas de esperanza y conexión humana, se enseñaban en las escuelas y eran apreciados por lectores de todo el mundo. Incluso en sus últimos años, René continuó escribiendo sus historias, reflejando la sabiduría y las experiencias que había reunido a lo largo de su extraordinaria vida. A menudo bromeaba con Daniel: si sigo escribiendo, tal vez algún día nombrarán una biblioteca en mi honor. Daniel ríe y responde: no solo una biblioteca, mi amor, una ciudad entera. Daniel, mientras tanto, había asumido el papel de presidente emérito en su empresa de bienes raíces, dejando las operaciones diarias a un equipo de confianza, mientras se enfocaba completamente en la base que él y René habían construido. Sus esfuerzos filantrópicos habían crecido más allá de lo que podrían haber imaginado, impactando comunidades no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Escuelas, proyectos de vivienda y centros comunitarios llevaban sus nombres no como monumentos a su éxito, sino como símbolos de las vidas que habían tocado. Para Daniel, este trabajo se convirtió en su legado, una forma de asegurar que la riqueza que había acumulado durante toda su vida sirviera a un propósito mayor. Sus días ahora eran más tranquilos, llenos de los placeres simples que habían
llegado a atesorar caminatas matinales por el parque, tardes pasadas leyendo uno al lado del otro y noches llenas de música y conversación, que a menudo organizaban reuniones en su casa hogar, reuniendo a amigos, familiares, y las muchas personas cuyas vidas habían tocado estas reuniones estaban llenas de risas y narraciones con René y Daniel, en el centro de todo su amor una presencia palpable que inspiraba a todos a su alrededor una fresca tarde de otoño, mientras estaban sentados en el porche de su cabaña en Upstate, viendo cómo las hojas se volvían doradas y rojas. Daniel se volvió hacia René con una expresión pensativa. ¿Alguna vez piensas en cómo empezó todo? Preguntó con voz suave. René sonrió, sus ojos reflejaban el cálido resplandor del sol poniente. Todo el tiempo, dijo, entraste en ese restaurante buscando un rincón tranquilo y entré en tu vida sin siquiera darme cuenta. Daniel se rió entre dientes tomando su mano en la suya, y he estado agradecido todos los días desde entonces. Sus conversaciones a menudo se desviaban hacia el pasado, a los momentos que habían definido su viaje juntos. Hablaban sobre los primeros días de su relación, los desafíos que habían enfrentado y los hitos que habían celebrado por René. Fue el coraje que Daniel había demostrado al abrir su corazón nuevamente después de una pérdida tan profunda para Daniel. Fue la forma en que René había devuelto la luz y la alegría a su vida, mostrándole que el amor podía ser una fuente de fortaleza en lugar de dolor. A medida que pasaban los años, su salud comenzó a frenarlos, pero sus espíritus permanecieron intactos. René a menudo bromeaba, podríamos estar envejeciendo, pero nuestro amor aún es joven. Daniel sonreía con los ojos brillando y siempre lo será. Se apoyaron el uno en el otro de nuevas maneras, su vínculo tan inquebrantable como siempre. Cuando Daniel comenzó a luchar con su movilidad, René se convirtió en su apoyo constante, asegurándose de que su dignidad e independencia siempre fueran respetadas, y cuando la vista de René comenzó a desvanecerse, Daniel le leía todas las noches, su voz firme y reconfortante mientras daba vida a sus historias favoritas. Una noche, mientras estaban sentados junto a la chimenea en su casa de Manhattan, René tomó la mano de Daniel y dijo, sabes que nuestra historia podría haber sido muy diferente si no hubieras entrado en ese restaurante o si no me hubiera detenido a hablar contigo. Todo podría haber resultado de otra manera. Daniel negó con la cabeza, su voz firme. No, dijo, siempre estuvimos destinados a encontrarnos. Podría haber sucedido en otro lugar en otro momento, pero habría sucedido. Algunas cosas simplemente están destinadas a ser. Su historia se completó cuando en su 50 aniversario de bodas, Grace y su familia organizaron una celebración en su honor. Fue una hermosa noche llena de amigos, familiares e incluso extraños, cuyas vidas han sido tocadas por el amor y la generosidad de René y Daniel, como se sentaron juntos viendo a sus nietos jugar bajo las luces de cadena que brillaban como estrellas. René se acercó a Daniel y le susurró, lo logramos, construimos la vida que soñamos. Daniel sonrió, su mano apretando la de ella. Lo hicimos, y no cambiaría ni un solo momento de ello en el capítulo final de sus vidas. René y Daniel permanecieron, un testimonio del poder perdurable del amor. Su historia, una vez improbable, se convirtió en un legado, un recordatorio de que el amor no tiene fronteras, sin límites ni fecha de vencimiento, y cuando llegó el momento de irse, dejar este mundo, lo hicieron como habían vivido juntos, de la mano, sus corazones llenos de gratitud por una vida bien vivida y un amor que había cambiado todo a medida que los años continuaban desarrollándose. El legado de René y Daniel solo se hizo más fuerte haciendo eco a través de las vidas que habían tocado. Su viaje, que había comenzado de la manera más inesperada, se había convertido en un faro de esperanza para otros. Habían demostrado que el amor no se limitaba a la edad, la raza o las circunstancias, era algo que podía trascender todos los límites. Su historia ya no era solo un cuento de dos personas que se encontraron, era la historia de un amor que había curado heridas, provocado cambios y dejado una marca indeleble en el mundo. En los últimos años de sus vidas, ambos comenzaron a reflexionar más profundamente sobre el impacto que habían tenido no solo el uno en el otro, sino en las personas que los rodeaban. Su relación se había convertido en un ejemplo para los demás, un testimonio viviente de la idea de que no importa dónde comiences en la vida, no importa los obstáculos que enfrentes, el amor puede ser la fuerza que moldea todo. Su hogar, lleno de recuerdos y momentos de una vida bien vivida, se convirtió en un lugar donde amigos, familiares e incluso extraños se reunían para celebrar las vidas que habían construido juntos. Los libros de René continuaron para inspirar a generaciones de lectores y su trabajo en el mundo literario fue honrado en varias formas. Las bibliotecas recibieron su nombre, se establecieron fondos de becas en su honor, los aspirantes a escritores encontraron coraje en sus palabras. Su narración había tendido puentes, conectando a personas de todos los ámbitos de la vida a través de experiencias compartidas de amor, dolor y triunfo. La fundación de Daniel se había expandido mucho más allá de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Lo
que comenzó como una serie de iniciativas comunitarias, se había convertido en un movimiento global que llevó agua potable, educación y vivienda sostenible a las comunidades necesitadas. Su trabajo como René trascendió las expectativas típicas de lo que la riqueza podía lograr, se convirtió en una herramienta poderosa para cambiar vidas a medida que ambos crecían, continuaron trabajando codo con codo. Aunque sus roles habían cambiado, René, a pesar de su salud en declive, sigue siendo una defensora del cambio social, hablando regularmente en eventos y asesorando a jóvenes escritores. Sus palabras, siempre tan llenas de compasión y perspicacia, tenían un peso que se extendía mucho más allá de su propia vida. Daniel, aunque ya no estaba tan involucrado físicamente en las operaciones diarias de su fundación, continuó siendo una fuerza guía para las organizaciones que habían nutrido juntos. Su tranquila sabiduría era venerada por todos los que trabajé con él, y su influencia llegó más allá de las fronteras a lugares donde el cambio era más desesperadamente necesario. Un día, mientras los dos estaban sentados tranquilamente en el porche de su cabaña en el norte del estado mirando el vasto paisaje, Daniel se volvió hacia René con expresión contemplativa. ¿Crees que hemos hecho lo suficiente?, preguntó suavemente. René, mirando al horizonte, no respondió de inmediato. Ella sabía lo que realmente estaba preguntando: si sus mentiras habían importado, si habían dejado un impacto significativo. Después de una larga pausa, sonrió apretando su mano suavemente. Hemos hecho más que suficiente, dijo con voz llena de certeza. Hemos hecho todo lo que pudimos, y lo hemos hecho con amor. Se volvió para mirarlo con los ojos llenos de toda una vida de recuerdos compartidos, y no creo que haya nada más significativo que eso. Daniel la miró con el corazón lleno. En todos los años que habían estado juntos, eran momentos como estos, los tranquilos, que hablaban más fuerte. Siempre habían sabido que no eran los elogios ni los logros los que hacían que la vida valiera la pena vivir, sino el amor que habían dado y recibido, las vidas que habían tocado y las que habían hecho que su amor se hubiera convertido en algo mucho más grande de lo que jamás habían esperado, algo que había sobrevivido al tiempo, que se había tejido en la estructura de sus vidas, y más allá a medida que sus cuerpos se debilitaban y su tiempo juntos se volvía más preciado. René y Daniel pasaron sus últimos días rodeados de familiares y amigos. Grace y sus hijos los visitaban a menudo, recordándoles el legado que estaban dejando atrás. En las raras ocasiones en que su salud lo permitía, todavía leía en voz alta uno de sus libros, y Daniel tocaba sus piezas de piano favoritas suavemente en el fondo. Cuando llegaba el día inevitable en que el cuerpo de René, Daniel ya no podía sostener el espíritu que había vivido tan plenamente. Daniel estaba a su lado. Sus hijos, sus amigos y aquellos que los habían conocido se reunieron en el tranquilo espacio pacífico que habían creado juntos mientras René se alejaba. Daniel sostuvo su mano como lo había hecho tantas veces a lo largo de sus años juntos. No se necesitaban palabras, solo la comprensión silenciosa de que su amor había cerrado el círculo. Ella había sido la luz de su vida y él había sido su roca. Daniel vivió unos años más después del fallecimiento de René, pero su corazón nunca fue el mismo. Su amor había sido la base de su mundo, y mientras él continuaba con el trabajo que habían comenzado, siempre había un anhelo silencioso en su corazón. Sin embargo, sabía que el espíritu de René vivía en todo lo que habían construido, en cada vida que habían tocado, y cuando finalmente llegó su momento, estaba en paz. Había vivido una vida llena de amor, propósito y devoción inquebrantable. Los últimos días de Daniel los pasó en tranquila reflexión, mirando las fotografías que alinean las paredes de su casa, cada una un recordatorio del increíble viaje que habían compartido. Cuando falleció silenciosamente mientras dormía, fue como si el universo les hubiera concedido el último regalo, la oportunidad de ir juntos, de la mano, tal como habían vivido en los años que siguieron. El mundo siguió sintiendo las ondas de su amor y su legado. Su fundación continuó su trabajo. Sus libros siguieron inspirando y su historia fue contada por innumerables personas que habían sido tocadas por su ejemplo. René y Daniel Whitmore no solo habían construido una vida, sino que también habían construido un legado que perduraría por generaciones venideras, y en los corazones de quienes los conocieron, su amor siguió siendo un faro constante, un recordatorio de que lo más poderoso del mundo no era la riqueza, la fama o el éxito, sino el amor, un amor verdadero e incondicional que podía soportar cualquier cosa y transformar el mundo. Su historia, al final, fue una historia de amor, pero también fue una historia de cambio, de sanación y del extraordinario poder de dos personas que eligieron caminar juntas por la vida, de la mano. A medida que pasaban los años después del fallecimiento de Daniel, el legado de René y Daniel Whitmore solo se profundizó. Su historia ya no era solo la historia de dos personas que habían encontrado el amor contra viento y marea, sino un faro para otros que buscaban esperanza, inspiración y un recordatorio de que el amor trascendía todas las barreras. Era una historia que se extendió a través de generaciones, dando forma a cómo las personas veían las relaciones, la resiliencia y el poder de la bondad.
Grace, ahora una mujer adulta con su propia familia, se convirtió en el cuerpo viviente de los valores que sus padres le habían inculcado. Llevó adelante su trabajo con una determinación feroz, usando su voz para continuar abogando por el cambio social y nunca perdiendo la oportunidad de contarles a los demás sobre la increíble historia de amor que había dado forma a su vida. Sus propios hijos, que crecieron con un legado de amor, aprendieron los mismos principios de altruismo, de hacer siempre lo correcto y de apreciar las conexiones profundas que la vida les ofrecía. Los libros de René, que todavía se leen y enseñan ampliamente en las escuelas, continuaron inspirando no solo a los lectores jóvenes, sino también a autores y educadores experimentados. Sus obras se incluyeron en antologías sobre el amor, la esperanza y la resiliencia, mostrando a las generaciones futuras la profundidad y la belleza que se pueden encontrar en los momentos más simples pero más profundos. La voz de René, incluso después de su muerte, se había convertido en un poderoso instrumento para el cambio. No fueron solo sus palabras las que impactaron a los lectores, fue su espíritu el que había tocado tantas vidas que vivieron en la Fundación Daniel II, continuaron prosperando bajo el liderazgo de Grace. Liderazgo, y con el apoyo de su personal leal, se expandió a más países proporcionando vivienda, educación y atención médica a los necesitados. Los programas que habían iniciado juntos ahora eran parte del tejido de las comunidades en todo el mundo. El nombre Whitmore, una vez asociado con el mundo frío e impersonal de los bienes raíces, se había convertido en sinónimo de compasión, generosidad y un compromiso para elevar a los desprivilegiados. No había ningún rincón del mundo que no hubiera sido tocado por su trabajo, ningún corazón que no hubiera sido sanado por sus esfuerzos. En el aniversario del fallecimiento de René, la Fundación Whitmore organizó un evento en su honor. Fue una noche llena de amor, recordando su impacto en el mundo, y cómo Grace ha demostrado a muchos que el amor no se trata solo de relaciones románticas, sino de compasión, comprensión y el deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Grace habló en el evento con su voz firme pero llena de emoción, mientras contaba los sacrificios que habían hecho sus padres y el increíble amor que habían compartido en un mundo que a menudo se siente dividido. Mis padres me enseñaron que el amor es el puente que puede unirnos a todos, dijo con la voz quebrada mientras miraba la imagen de René y Daniel en la pantalla detrás de ella. Me demostraron que, sin importar nuestras diferencias, todos somos capaces de unirnos con amor en nuestros corazones y el deseo de hacer una diferencia. Su amor cambió mi vida y sé que ha cambiado las vidas de innumerables personas. Llevaré su legado adelante no solo porque es lo que ellos querrían, sino porque es lo correcto. La sala se llenó de lágrimas, sonrisas y recuerdos mientras las personas que habían trabajado con los Whitmoras, así como aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por su trabajo, compartían historias de cómo los habían impactado. Fue una noche para celebrar un amor que nunca se había limitado a una sola vida, sino que haría eco a través del tiempo. Como la tarde llegó a su fin, Grace estaba sola en el balcón del salón de eventos, mirando la ciudad que sus padres habían amado tanto. El horizonte se extendía ante ella, iluminado por el suave resplandor de las luces de la ciudad. Los recuerdos de sus padres estaban en todas partes, cada edificio que habían ayudado a crear, cada hogar que habían proporcionado, cada vida que habían tocado. Grace sintió la presencia de sus padres con ella, una calidez en su corazón que nunca se desvanecería. Estarían muy orgullosos de ti, Grace, una voz suave dijo uniéndose a ella en el balcón. Eran sus propios hijos, ahora jóvenes adultos parados a su lado. La antorcha había pasado y la siguiente generación estaba lista para continuar lo que se había comenzado. Grace sonrió, sabiendo en ese momento que el amor de sus padres no era solo su historia, era la suya, y se transmitiría a sus hijos y a sus hijos después de eso. El ciclo de amor, compasión y legado continuaría creciendo cada vez más fuerte a medida que pasaran los años, y así la historia de René y Daniel Whitmore se convirtió en algo más que una historia de amor. Se convirtió en un movimiento, un legado que trascendió las páginas de los libros y las paredes de las salas de juntas. Su amor había plantado semillas que crecieron en algo hermoso y duradero, transformando las vidas de todos los que tocaba. Era un legado que en su silenciosa fuerza continuaría cambiando el mundo mucho después de que su tiempo hubiera pasado, llevado adelante en los corazones de aquellos que creían como ellos que el amor era la fuerza más poderosa del mundo. Y así, a medida que los años se extendían y el mundo continuaba evolucionando, el legado de René y Daniel Whitmore perduró eterno e inalterado. Su historia de amor, una vez inesperada e improbable, se había convertido en un testamento eterno del poder de la conexión, la resiliencia y la silenciosa fuerza que reside en la capacidad de amar incondicionalmente. Su viaje juntos había estado lleno de desafíos, triunfos y momentos de profunda transformación. Pero a pesar de todo, una verdad permaneció: el amor, cuando se nutre con cuidado e integridad, tuvo el poder de cambiar vidas. Su hija Grace continuó viviendo las lecciones que sus padres le habían inculcado, lideró con compasión,
Abogó por aquellos cuyas voces habían sido silenciadas y llevó adelante su trabajo con inquebrantable dedicación, y mientras criaba a sus propios hijos, Grace transmitió los mismos valores de amor, bondad y propósito que habían sido la base del matrimonio de sus padres. La Fundación Whitmore, ahora una fuerza global para el bien, continuó su trabajo brindando esperanza a las comunidades de todo el mundo. Las casas que construyeron, las escuelas que financiaron y las oportunidades que crearon para los menos afortunados se convirtieron en el legado de su amor y compromiso. El mundo por el que habían trabajado tan duro para mejorar llevaría por siempre la huella de su generosidad, visión y creencia en la bondad inherente de la humanidad. A medida que los años se convertían en décadas, el recuerdo de René y Daniel se entretejió en la estructura del mundo que habían tocado. Su historia ya no era solo algo compartido entre familiares y amigos, se había convertido en un símbolo de amor duradero, un ejemplo para todos los que buscaban crear un mundo mejor. Habían demostrado que el amor, cuando se da libremente, tiene el poder de sanar, para construir y dejar un impacto duradero que haría eco mucho más allá de una sola vida. Y en los momentos de tranquilidad, cuando Grace miró hacia atrás a la vida que sus padres habían creado juntos, encontró paz al saber que aman uno que había comenzado con dos almas que se encontraron contra todo pronóstico. Nunca terminaría, realmente viviría, llevado a través de las generaciones que habían inspirado y en los corazones de aquellos que creen que el amor podría y cambiaría el mundo. Su amor había sido la base de todo lo que construyeron, un amor que desafió el tiempo, trascendió obstáculos y cambió para siempre las vidas de todos los que lo encontraron. El legado de Whitmore, rico en amor, compasión y propósito, viviría para las generaciones venideras, un recordatorio de que no importa lo que traiga la vida, el amor es siempre la fuerza más duradera de todas. Y entonces su historia terminó no con un capítulo final, sino con un legado que continuaría inspirando y transformando, un amor que nunca sería olvidado, pero siempre se sentiría. El final no era un final en absoluto, fue simplemente el comienzo de una historia que continuaría desarrollándose, un acto de amor a la vez.